Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a ver. Vale, vale. Buenos días. Bueno, seguimos con el tema de psicología, ¿vale? Estamos en el curso de profesor de formación vial, el tema 8, ¿vale? Y vamos a hablar hoy sobre todo del riego, ¿de acuerdo? Ya sabéis, me voy a presentar para aquellos que no me conozcan. Me llamo Alicia Olea Ross, soy profesora de autoescuela desde hace muchos años en actividad, ¿vale? Doy clases de teórico, de práctico, bueno, en fin, un poco de todo, ¿no? Y nada, hoy, mira, los objetivos de la clase de hoy son los siguientes: conducción y asunción de riesgo, los tipos de riesgo que hay, situaciones de modificación de la asunción de riesgo, percepción de riesgo, diferentes teorías, ¿vale? O diferentes puntos de vista del riesgo desde las diferencias individuales, la experiencia del conductor, el riesgo teniendo en cuenta la dependencia y la independencia del campo, ¿vale? Y mira, la parte más importante de mi punto de vista son las teorías del riesgo, ¿vale? Teoría de compensación del riesgo, riesgo cero, amenaza y evitación y el modelo jerárquico. Vale, vamos a ver. Mira, ¿cómo vamos a enfocar esto? Mira, yo al principio voy a hablar muy rápido porque el tema es grande, ¿eh? El tema es amplio, ¿eh? Entonces, me gustaría tener tiempo para el final, que lo importante viene al final, ¿vale? Entonces, si me veis que le leo mucho es porque quiero ir rapidito. También algunas veces no me gusta dejar cosas sin ver y también resumir mucho no me gusta. Bueno, en fin. Ahora, también os voy a explicar una cosa. Mirad, de este tema salen muchas preguntas, porque es muy fácil hacerlas. Es decir, conforme vas estudiando, te van saliendo preguntas tipo test fácil de hacer y siempre han caído preguntas de este tipo. Hay varios autores que desde, pues, yo qué sé, de 1988 están trabajando sobre este tema. Hoy en la actualidad también hay gente interesada en este aspecto para intentar evitar los accidentes y bueno, hay bastantes estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo preguntan. Lo preguntan, es fácil de preguntar y ahora, una cosa que quiero explicaros antes de nada. Yo no lo he hecho porque cada uno, a la hora de hacer resúmenes, esquemas, cada uno, yo siempre he sido muy particular. Yo a lo mejor hago un esquema y con mi esquema tú no te enteras. Sí os diré que para diferenciar uno y otro, lo que dice uno, lo que dice el otro, el tema, esta teoría y la otra, lo suyo es que hagáis un esquema resumen de el autor dice tal tipo de concepto, ¿no? Esta teoría de riesgo cero dice tal, esta teoría, ¿vale? Porque, digamos así, unos pequeños resúmenes de cada una de las teorías para que sea fácil, pum, que la identifiquéis. Porque si van a hacer preguntas de este tipo, va a ser así. El autor tal, te va, ¿qué dice? Y te da enunciados de partes de otras teorías para ver si te las sabes. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Entonces, ¿qué pasa? Yo a lo mejor en mi esquema o mi resumen soy muy concisa y cuando tú ves eso para ti tú no te enteras y en cambio tú a lo mejor necesitas más desarrollo, ¿entendéis? Entonces yo no lo he hecho porque os daréis cuenta que en este tema hay un esquema que hizo Luis Montoro, ¿vale? ¿Qué pasa? Él si te lo explica y cómo hace su resumen te vas a enterar, pero yo he intentado ese esquema, intentar asumirlo y al final me he quedado con dos o tres cosas, porque el tema de los esquemas y los resúmenes, cada uno lo hacemos de una manera. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Por lo tanto, tema importante, tema muy fácil de preguntar, tema que tenéis que trabajar a través de pequeños resúmenes que para vosotros os sirvan para el tema de tener conceptos claros y concisos para que cuando te hagan las preguntas de este tipo no mezcle unas teorías con las otras. ¿Me he explicado? Espero que entendáis. Yo de verdad me lo he pensado, digo, lo hago, no lo hago, pero digo, si es que esto es muy particular de cada uno, ¿no? Y muchas veces, hablando ya con alumnos que estos días he estado hablando con unos cuantos, me decían, es que yo necesito escribir.
yo necesito hacer resúmenes y escribirme estas partes y tal. Y digo, es verdad, porque yo cuando también estudiaba esta parte, me acuerdo que me dedicaba mucho a escribir y de esa manera, a través de la repetición de la escritura y hablando en voz alta, memorizaba mucho y se me quedaban mucho estas cosas, ¿vale? Bueno, también os diré que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero es mi consejo y creo que os va a ayudar, ¿vale? Bueno, pues sin más, sin más preámbulos, vamos al tema, ¿vale? Porque necesito ir un poquito rápido porque si no, no me da tiempo, ¿vale? Bueno, la conducción y asunción de riesgo. Uno, la conducción y asunción de riesgo. Luis Montoro, que lo conoceréis porque es muy importante dentro de, bueno, en España, ¿no? Y a nivel internacional también, porque es una eminencia en cuanto a estudios de todo lo relacionado con la seguridad vial, tipo de accidentes, cómo influye, ¿vale? Y bueno, seguro que ya lo había escuchado y bueno, pues él dice que la conducción implica un gran número de actividades complejas que conllevan un importante grado de riesgo. Es así, nosotros cuando vamos conduciendo recibimos mucho input, mucha información que necesitamos para em, hacer una actividad y todo eso hay un riesgo, ¿vale? Existe el riesgo objetivo, ¿no? Es decir, cuando yo voy conduciendo necesito distintos tipos de información, un semáforo, un paso para peatones, un conductor, un espejo, y vamos recibiendo mucho, es una actividad compleja y que hay un riesgo importante, ¿vale? El riesgo es pues la seguridad vial, la seguridad de las personas, de la conducción y todo eso, ¿vale? Los conductores deben extraer continuamente información de la situación, interpretarla, valorarla y las consecuencias de sus posibles respuestas. Es lo que he dicho, nosotros vamos conduciendo y vamos recibiendo input, tenemos que valorar cada una de las situaciones y dar la mejor respuesta posible, ¿no? Esta interpretación se establece en la comparación entre la información que recibe y el nivel de riesgo que percibe y que está dispuesto a asumir. Vale, voy a seguir continuando porque aquí viene otra típica pregunta de test, ¿vale? Hay que tener muy claro lo que es el concepto de riesgo objetivo, subjetivo y aceptado, ¿vale? Esto también lo pueden marcar como importante porque de aquí es muy fácil hacer una pregunta de tipo test, ¿vale? Riesgo objetivo es el real, ¿vale? Es el que existe en una determinada situación, el real, es decir, tú te saltas un semáforo en rojo y hay un riesgo real, ¿vale? ¿Sí? Luego está el riesgo subjetivo, es el que el conductor cree que existe en un momento determinado. Es decir, el riesgo que el conductor calcula que existe en una determinada situación de tráfico y por tanto el riesgo percibido por el conductor. El otro día, pues ya sabéis que me gusta poner muchos ejemplos. El otro día nos paramos en un semáforo y la alumna dice, pero si aquí no pasa para peatones, aquí no hay intersección, ¿por qué me tengo que parar aquí? Y es este semáforo que regula la densidad del tráfico en los semáforos, va parando la calle y va parando para que no se acumulen al final de una intersección muchos vehículos, ¿no? Y me dice, ella dice, pues no lo saltamos. Digo, ¿cómo? Dice, no hay riesgo, aquí no hay peligro. No hay peligro de atropellar personas, no hay peligro de que venga un vehículo. Este semáforo nos lo saltamos y yo, vamos a ver. Eh, y ya interpretó que al no haber peligro, no había ningún peligro, se podía saltar una norma de tráfico. Yo os pongo este ejemplo para que entendáis la gente cómo valora la conducción y los riesgos, ¿vale? Es decir, ella al ver que no había riesgo, dice, pues, qué tontería, pues vámonos para adelante. Digo, no, porque hay una norma y ya le tuve que explicar el porqué del semáforo. Y ya lo entendió y dice, ah, bueno, pues entonces ya está. Digo, pero tú saltaste el semáforo rojo en un semáforo en un examen, suspendes. Dice, ya, pero bueno, no hay riesgo, no había riesgo. Para ella no había riesgo y bueno, eso no lo podíamos saltar el semáforo, no podíamos continuar la marcha. Bueno, sigo, que hoy necesito correr mucho y el riesgo aceptado es el riesgo, digamos, es el nivel de riesgo que cada persona considera que quiere asumir. Cuidado, es el riesgo que yo digo hasta aquí puedo llegar a asumir, ¿vale? Normalmente varía de cada persona, depende del estado de la personalidad, pues lo que hemos visto, las actitudes, la condición de la vía, el vehículo, todo eso, ¿vale? Entonces, objetivo es el real. Cuidado, que es muy fácil confundir el objetivo con el aceptado, ¿eh? El objetivo, acordaros, el real, el que existe, saltarte a semáforo en rojo hay un peligro. El subjetivo es pensar que no existe, que en personas, depende de las personas, uno piensa
que no hay peligro, otros que sí, que lo voy a hacer pero asumiendo un cierto riesgo. Eso es el subjetivo, el come en mi cabeza, ¿no? Digámoslo así. Y el aceptado es el que, digamos, el que tú aceptas. Hasta aquí yo puedo llegar a asumir un riesgo, ¿vale? Lo asumo yo personalmente y más bien está enfocado a las personas, a cómo las personas, digamos, si llegan hasta unos niveles y otros, ¿vale? Sí. Y importante, típica pregunta tipo T, espero que lo hayáis entendido. Vale, tipos de riesgo. A la vista del número de accidentes que ocurren en España, se puede sacar la conclusión de que la mayoría de los conductores tienen una percepción de riesgo muy por debajo del real, ¿vale? Y que existe cuando se produce y que existe cuando se conduce un vehículo, ¿vale? Es lo que he dicho. Aquí en España, bueno, en España y en el mundo, ¿vale? Pero sobre todo en España, que nosotros vamos a manejar los datos en España, sobre todo en el tema de seguridad vial, ¿vale? Os darán un montón de datos estadísticos. Pues es cierto que tenemos, pues no sé si será por costumbre, por circunstancia, porque la evolución, pero es cierto que la mayoría de los accidentes que se tienen a través de los estudios que se hacen, porque la gente realmente no ha visto un peligro, no ha visto un riesgo ahí, ¿no? Bueno, el riesgo subjetivo no es constante a lo largo de la vida del conductor, va variando de acuerdo a las experiencias de cada conductor. Es cierto, un conductor que no ha tenido experiencia, no ha tenido nunca un accidente, no sabe las consecuencias y, digamos así, como yo digo, el miedo es libre, ¿no? Ellos van sin miedo, no se han dado nunca un topetazo, no han tenido un accidente o un conato de accidente y tal. Entonces, hasta que no se den el primer golpe, no aprenden, ¿no? Y no se dan cuenta de realmente el peligro que entraña un vehículo y de las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, pues luego ya con la experiencia te vas pasando cosas, esa experiencia te va haciendo que cuando vas conduciendo estés en alerta. Yo siempre, a mí no se me va a olvidar un accidente que tuve en la autopista de autovía cuando todavía no era profesora de autoescuela, era jovencilla, me acababa de sacar el carnet y el típico coche que se quiere salir por el carril de acceleración y quiere quitarse la cola, me pega un frenazo justamente delante de mí y claro, no pude el actuar, ¿no? Y entonces a mí cada vez que veo una cola grande de vehículos por un carril de aceleración, se me enciende la bombilla y me acuerdo de ese accidente y ¿qué queréis que os diga? A mí eso se me va a quedar grabado de por siempre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, con la experiencia, tu nivel de riesgo se va, al principio no lo tienes porque no lo has experimentado y va evolucionando, es lo que quiere decir aquí, ¿vale? Conclusión, puede variar repentinamente y si pongamos por caso pues, sufrir o provocar un accidente, ¿no? Es como lo que he dicho yo, ¿vale? Bueno, situaciones que modifican la asunción de riesgo. Las situaciones que suelen aumentar la percepción de riesgo y por tanto modificar el comportamiento del conductor son presenciar un accidente de tráfico, sus consecuencias, es clave, ¿vale? Es decir, hay mucha gente que también, como yo es que nunca se me olvida también un accidente. A mí no me pasó, íbamos un grupo de amigos en una ruta motera, se cayeron dos y bueno, yo lo presencié, yo llegué después, en fin, eso se me ha quedado grabado de por vida. Eso me pasa a mí o va a pasar a vosotros y os pasará a todo el mundo, ¿vale? Tener algún familiar cercano que también ha muerto, alguna persona que ha tenido una minusvalía, alguna gravedad, alguna secuela de accidente, eso marca mucho. De ahí las campañas de tráfico, de ahí fijaros las últimas campañas de tráfico, cómo sacan este tema a relucir. Y últimamente, por ejemplo, en Navidad, acordaros que siempre, antes de las vacaciones, siempre sacan las campañas de publicidad y como eso, como decía el familiar que no está, tal, para que conectemos con este tipo de situaciones y que intentemos eh, ponernos en el riesgo, ¿no? Que lo vivamos más cercano, de esa manera evitar accidentes, ¿no? Bueno, seguimos. En el caso contrario, la disminución de la percepción del riesgo se daría en jóvenes conductores sin experiencia, que por desconocimiento del riesgo al que se enfrentan son incapaces de percibirlo como tal, ¿no? Lo he dicho antes. Ese desconocimiento en ocasiones origina conductas temerarias e imprudentes,
con el riesgo que conlleva para ellos y para los demás. Lo que sí parece claro en este es que cuanto más ajustado sea el riesgo objetivo, ¿vale? Y el subjetivo, es decir, el real, lo que realmente es y cómo yo lo percibo, cuanto esté en el mismo nivel, sea más cercano, es el que va, es como debe de ser, ¿no? Pensar que nunca voy a tener un accidente no es correcto, pero pensar que en cada esquina hay un accidente tampoco. Vamos a intentar, como siempre decimos, el equilibrio, ¿no? Em, y tratar de adecuarnos a eso, a lo que realmente es, ¿vale? Bueno, seguimos. Seguimos con las situaciones que modifican la asunción de riesgo. Si la carencia de información hace que percibamos deficientemente o no percibamos el riesgo, podríamos afirmar que uno de los aspectos al que debería prestar atención la educación vial es la cuestión de la información y la educación. A ver, es fundamental. Es decir, hoy en día nosotros cuando vamos dando clases de autoescuela, tanto en el teórico como en el práctico, siempre hablamos de la seguridad vial, que lo más importante es la seguridad vial. Que aquí, en esta situación, no te complica la vida y piensas simplemente en la seguridad vial. Una situación que un alumno no sabe cómo actuar porque es demasiado compleja, digo, va, cuando te veas algo muy complejo, piensa qué es lo más seguro, cuál es lo que tú harías para no tener un accidente y hacerlo lo más seguro posible. Y entonces el alumno dice, ah, pues en este caso yo haría esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se incorporan a autopista o autovía o cuando van a hacer una glorieta, ¿no? Piensa en la seguridad vial. Aquí, si tú entras en esta glorieta, tendrías posibilidades de no tener un accidente o como hemos entrado, tú piensas que... Y entonces le hace reflexionar, ¿no? Y la formación en la educación en seguridad vial para ellos es fundamental, imagínate. Ya que no tienen experiencia, pues vamos a intentar formarlo de tal manera que vean esos peligros y que los entiendan y que piensen en la seguridad vial, ¿vale? Bueno, sigamos. Está comprobado que incluso teniendo toda la información necesaria, a veces no es suficiente para salir bien parado cuando estamos inmersos en una situación de riesgo, ¿vale? También hay que tener en cuenta que hay conductores que deliberadamente se exponen al riesgo, ya sea por reconocimiento, por tener una subida de adrenalina, por transgredir sus propios límites, por rechazar las normas y la autoridad. Esto es lo que pasa a los chicos jóvenes. Cuando se sacan el carnet, a mí el profesor de autoescuela me decía que no me podía meter en el carril bus porque estaba prohibido tal y cual. Y dice, pues yo ahora voy por el carril bus. Pues mira, te van a venir una multa. Hay una norma establecida eh, y tienen por qué. Son como rebeldes y necesitan saltarse las normas y bueno, en fin, no está justificado, pero es lo que les pasa. Yo estoy hablando de, de lo que les pasa, ¿vale? También el subidón de adrenalina. Ellos que ya cogen un coche y en el momento que le dan fuerte al pedal del acelerador, un carril de aceleración, les da el chute de adrenalina, de potencia del coche y les gusta en una situación donde tiene que hacer un desplazamiento lateral, un cambio de carril y tal, el darle un aceleroncillo al coche y quitarse una situación así, a ellos les gusta, les sube la adrenalina, conocen ya el coche. Ese tipo de circunstancias a ellos les mueve, ¿entendéis? Bueno, sigo. Yo si pongo muchos ejemplos, no me va a dar tiempo. Venga, va. Situaciones que modifican la asociación de riesgo, ¿vale? En cualquiera de estos casos nos enfrentamos a personas en riesgo por omisión, los que no hacen, ¿vale? No ponen los intermitentes, no miran, etcétera. Por desesperación, por necesidad o gratificación o por rebeldía. Características que pueden ser exponentes de un desequilibrio psíquico emocional. A ver, hay personas que llegan a una ciudad, el atasco, el tráfico, tienen que llegar a un sitio, hay una reunión, tal. Llega un momento que se desesperan y empiezan a hacer, pues intentar llegar lo antes posible, se meten por sitios que no pueden, se meten por entrada prohibida, bueno, hacen de todo, ¿vale? Pero luego también hay situaciones, personas que su evolución personal, ya sean depresiones, trastornos psíquicos, tal, pues al final afloran, ¿no? Bueno, en fin, yo ahí lo dejo, ¿vale? Porque no quiero meterme en mucho lío, porque el tema de hoy ya por sí tiene mucho de qué hablar, ¿vale? Percepción del riesgo y diferencias individuales, ¿vale? A partir de los estudios en los que se han considerado las variables del sexo, la habilidad en la conducción, el tiempo de reacción, la agudeza visual y la percepción de la velocidad, se ha comprobado que
Hay ciertas diferencias en la percepción de riesgo asociada a la diferencia del sexo. Se han encontrado que la peligrosidad evaluada en diferentes maniobras era infravalorada por los hombres frente a las mujeres y que los varones tenían una mayor confianza en su propia habilidad y que las mujeres no. Vamos a ver. Entonces, un ejemplo, ¿vale? Que fue muy gracioso. Un examen, ¿vale? El examinador lleva a un alumno a un stop con una pendiente y tal, ¿vale? El alumno llega, pum, se para en la pendiente y hace un único stop en la línea de tensión, ¿vale? Le tocaba hacer un segundo stop, el alumno continuó y suspendió, ¿no? Al siguiente alumna, mismo cruce y era una mujer. En este caso, también vamos a añadir un dato más, ¿vale? Era una mujer, creo 45, 48 años de edad, ¿vale? Ella se para en la línea de tensión, luego hace un segundo stop, no ve. Hace un tercer stop, tampoco ella veía, porque ella consideraba su riesgo, consideraba que ella no veía. Hizo un cuarto stop y ahí ya se paró y se continuó. Vale, terminamos el examen y me dice el examinador, hay que ver cómo son los chicos, ¿eh? Le pregunta al chaval, le explica un poco su examen y tal, y le pregunta por qué no ha hecho el doble esto. Dice, porque no venía nadie. Porque él no consideraba que había algún riesgo, él no tenía visibilidad, ¿eh? Y él considera que no había riesgo, es que no venía nadie. Dice, pero tú ahí veías, tú tenías bastante visibilidad como para, tú ahí te has puesto en un riesgo. Bueno, acto seguido, habla con la alumna que llega al mismo sitio y le pregunta, ¿por qué te has parado una vez en la línea de tensión y la segunda vez no había visibilidad, te has vuelto a parar? Ten en cuenta que la segunda detención es donde haya visibilidad. Dice, ya, es que me he vuelto a parar en el segundo y no la veía, no tenía suficiente. Y como me daba miedo, como tenía un riesgo, hice un tercero y me volvió a pasar lo mismo. Y hice un cuarto. O sea, fijaros la diferencia entre una persona. Ese caso, ese día no se me va a olvidar la vida porque además que el examinador, él y yo, me preguntó, dice, y Alicia, digo, es que es una cuestión de que ella es una mujer que va a llevar a su hija en su coche, quiere conducir de la manera más segura posible, ve miedo donde no lo hay, y en cambio el otro chaval es lo contrario. Estuvimos, bueno, nos fuimos a desayunar, estuvimos hablando mucho rato de esto y lo gracioso, ¿no? De la situación, ¿no? Como los chavales jóvenes, chicos, pues no hay riesgo, aquí no hay que hacer doble stop, yo veo bien, si no viene nadie. En cambio, ella quería estar muy, muy segura, pero también entorpecer el tráfico, también, pero ante una situación, bueno, te tengo que decir, para que, por si tenéis duda, la chica aprobó y el chico no, ¿vale? A ver, que no estoy defendiendo a una mujer, que no es una cuestión de... Es para que entendáis el riesgo, cómo en el sexo influye mucho. Y el día de mañana, cuando seáis profesores de autoescuela, daréis cuenta que las mujeres hay que vencer de este tipo de típico a mujeres con cierta edad. Tienes que ayudarla a que venza ese miedo y que vea realmente riesgo real, no el que es subjetivo, que el suyo es que no es, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, quería poner este ejemplo porque, vamos, es digno, es súper curioso, ¿vale? Bueno, vamos a seguir hablando de más conceptos. Con respecto a la edad, los jóvenes perciben menos peligro, mientras que los mayores perciben un riesgo mayor del mismo. Es lo mismo, es no lo mismo el chaval joven que decía, además, los chavales jóvenes, enseguida que le cogen el puntito al acelerador, les gusta acelerar en ciertas situaciones para que le suben la adrenalina, ¿saben? Dominan el coche, les gusta, ¿no? Si no viene nadie, si vienen yo les doy el acelerador y aquí no hay peligro. Ese tipo de cosas os vais a encontrar mucho con los jóvenes, ¿vale? Entonces, claro, ahí pues está el conductor joven. Aquí dice entre 19 y 21, pero tenéis que tener en cuenta que hay niños con 16 años y que se pueden coger una 125 con 15 en ciclomotor. Entonces, esos conductores también están en este intervalo, ¿vale? Entonces, y luego los conductores de mediana edad, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la gente de mediana edad, ¿vale? Venga, sigo avanzando. Estos mismos resultados se daban al comparar entre conductores jóvenes y conductores de mediana edad al considerar menos o
más o menos peligrosa la velocidad o el tráfico en la caravana. A ver, la gente joven cuando se detiene y tal, pues se desespera, quieren moverse por los carriles que más se ve con más fluidez. En cambio, la persona dice, pues es que nos vamos a parar en el siguiente semáforo. La persona mediana ya sabe que te vas a tragar y tu experiencia al final te hace que te armes de paciencia y ya está, ¿no? Todo lo anterior pone en evidencia que en general los conductores jóvenes subestiman los peligros del tráfico al mismo tiempo que se sobrevaloran sus propias habilidades en la conducción. Por un lado, no ven el peligro y por el otro lado, ellos se sobrevaloran, ¿vale? Porque ya han experimentado la potencia del coche, se ven que tienen más respuesta, más capacidad de respuesta porque son jóvenes y ven los estímulos, reaccionan pronto y se sobrevaloran, ¿vale? Si yo ya conduzco, llevo 3 meses con el carnet y ya soy un máquina, ¿no? Pues ese tipo de cosas suele pasar con los jóvenes, ¿vale? Bueno, percepción de riesgo y experiencia en la conducción, ¿vale? Aunque parece lógico que la experiencia puede afectar a la habilidad para detectar, percibir y evaluar el riesgo de la situación de tráfico, según sea la metodología empleada para su estudio, los resultados no son tan concluyentes. A ver, dicen que sí es verdad que la experiencia es un grado y que conforme vas conduciendo tú vas viendo situaciones que te van provocando o a lo mejor accidentes o canotas de accidentes donde te vas pegando sustillos y que tú eso va haciendo que veas un riesgo más objetivo, más real, ¿no? Hay estudios que demuestran que los conductores experimentados mayores están menos preparados para identificar rápidamente situaciones de potencial peligro que conductores experimentados jóvenes. Aquí es una cuestión de que piensan que el exceso de confianza, ¿no? Es decir, cuando llevas tanto tiempo conduciendo y no te pasa nada, te confías y al final tienes accidente. En cambio, la gente joven con la capacidad de respuesta, con las habilidades, con su movilidad y tal, pues hace que sean, que tengan, que salgan ahí, que salgan bien parados en una situación, ¿no? Pero bueno, de estos estudios hay un montón, ¿eh? Bueno, aquí súper importante, chicos, porque también pueden hacer preguntas en cuanto a los conceptos de la dependencia y la independencia del campo, ¿vale? Bueno, voy a explicarlo. La dependencia e independencia del campo son estilos cognitivos y hacen referencia a la manera de captar, procesar, estructurar la información, realizar tareas y resolver problemas. Lo voy a leer y luego os pongo un ejemplo, ¿vale? Soberanamente podemos definir a los individuos dependientes del campo como aquellos que tienen dificultades a la hora de localizar e identificar la información que buscan, ya que el resto de los componentes del campo perceptivo les distraen de su tarea principal. Por el contrario, los independientes del campo son capaces de discriminar fácilmente los elementos secundarios de los relevantes. A ver, dependiente del campo ve solamente la carretera y lo ve como si fuera un plano, ¿vale? El independiente del campo es aquella persona que cambia su visión y va buscando lo importante de lo que no es, ¿vale? ¿Sí? Os pasará. Ejemplo, vamos por una vía, vamos dentro de ciudad. En ciudad hay como mucho más estímulos, ¿vale? Para poner ese ejemplo. Y el típico alumno que vea mirando hacia el frente y solamente quiere mirar que está el coche dentro del carril. Ya está. Ve un plano, ve un carril y solamente le importa eso. Ni se fija si hay un semáforo, si mira por los espejos y tal. Entonces, tú cuando vas dando clase, te vas dando cuenta, ese alumno ni mira por los espejos y solamente tiene la visión puesta en el punto más lejano. Ya está, no le importa más. En cambio, el típico alumno que se va fijando, que te mueve mucho va buscando mucho los espejos retrovisores, que tiene esa habilidad, pues mira aquí, y te va hablando, pam, pam, pam. Y no solamente, ese es el que, digamos, el independiente, el que ya, truco para aprendérnoslo. Dependiente del campo es que está empezando y no es capaz, ¿vale? Se centra solamente en el carril. El independiente del campo es el típico alumno que tiene mucha más soltura, que va mirando por más cosas, que está un poquito más preparado y que ya tiene capacidad para, ya se ha espabilado, digámoslo así, ya tiene esa capacidad de darse cuenta en este momento me tengo que fijar en el semáforo, en este momento me voy a fijar a ver si puedo girar a la izquierda, las marcas viales, el carril bus, quién viene por aquí, quién viene por allí, cuántos carriles tengo, qué velocidad voy. Ese es el independiente, el que ya no depende del profesor, ¿vale?
¿Sí? ¿Lo entendéis? Dependiente el de campo, el alumno que necesita que lo ayudemos porque solamente es el carril, ¿vale? Y el independiente, el alumno que ya está suelto, que ya está preparado y independiente del profesor. ¿Lo entendéis? Es un truco que me he inventado. Yo utilizo muchas reglas mnemotécnicas y cositas así para aprender estas cosas, ¿vale? Sí, bueno, espero que os haya ayudado. Bueno, como ya hemos resaltado en ocasiones anteriores, una conducción segura implica la capacidad de identificar y discriminar los estímulos relevantes de un entorno y a partir de ahí ser capaz de elegir la respuesta adecuada. Parece que un estilo dependiente del campo implica una capacidad reducida para identificar aspectos relevantes del entorno al comparar con el estilo independiente. Pues es lo que he dicho, ¿no? El típico alumno que solamente ve carril, no tiene capacidad de decir ni cuál es lo más importante y lo no, y en cambio el independiente del campo es el que está suelto, ¿vale? Se ha comprobado que las personas con estilo de dependiente del campo poseen un patrón de búsqueda visual menos efectivo que los sujetos. Es un estilo con un estilo independiente del campo. En este sentido, los dependientes necesitan más tiempo para procesar la información visual y son menos eficientes en la búsqueda visual de información relevante. ¿Vale? Pues es lo que he explicado con ese ejemplo, ¿vale? Voy a seguir. Teoría sobre el riego. La teoría de compensación del riego, teoría homeostática del riego. Venga, aquí, a partir de aquí, ya empezamos con con los autores, con las teorías y a tratar de empezar a hacer un esquema más o menos de lo que dice cada uno para cuando nos pregunten no mezclarlos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, la teoría de compensación del riego, teoría homeostática del riego de Gerald Wilder de 1988, considera que la elección de las alternativas por parte de los conductores viene determinada por su percepción del riesgo del siniestro vial y por el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes. Realmente, para que nos acordemos, la teoría homeostática del riesgo es la del equilibrio. Es lo que he dicho antes, hay que tratar de buscar un equilibrio. Ni hay tanto riesgo, pero que tampoco sea nulo, ¿vale? Entonces, es cierto que cuando nosotros vamos conduciendo ya nos ponemos en peligro, pero cuando vamos andando por la acera también lo estamos, ¿vale? Una persona que vive, por el hecho de vivir, ya está en riesgo, ¿no? Pero sí es cierto que el hecho de conducir, hay más elementos involucrados y las consecuencias de un accidente de tráfico son bastante más graves, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros tenemos que intentar buscar un equilibrio entre ni pensar que hay mucho riesgo ni pensar que tampoco lo hay. Hay un riesgo, vamos a aceptarlo y vamos a tratar de entenderlo y verlo y visualizarlo, ¿no? Y tratar de buscar el equilibrio. Es lo que dice la teoría homeostática, ¿vale? Según esta teoría, cuando estamos en un entorno de riesgo, los conductores aceptan su comportamiento a un nivel de riesgo aceptado, el real, ¿vale? Si determinamos un riesgo creciente, actuaremos más cautelosamente que si percibimos ese riesgo como decreciente. Es decir, vamos compensando los cambios de nivel de riesgo percibido, adecuándonos al nivel que consideramos aceptable. Ejemplo, mira, cuando tú vas por autopista o autovía, tú sabes, tú tienes la sensación de que vas por un sitio mucho más seguro y tu comportamiento, digamos así, te relajas, viene un poco la monotonía, etcétera, ¿no? Hacemos viajes más largos, con más velocidad, ¿vale? Y el conductor, ¿cómo se relaja? Entonces, cuando, por ejemplo, nos vamos a la ciudad y saltamos a la ciudad, el conductor se pone más en alerta porque sabe que hay más riesgo, ¿no? Entonces vamos compensando y equilibrando nuestra actitud con respecto a eso, ¿no? Bueno, seguimos. En el terreno de tráfico, esto se traduce que si creemos que tenemos un coche seguro o que vamos por unas carreteras seguras, tendremos a realizar una conducción más arriesgada. Aprovechamos esta reducción de riesgo para ir más rápido, para comprobar los límites del coche y para adelantar con menor margen. Entonces se puede producir la paradoja de que factores que mejoran las condiciones de la vía acaban llevando a hacer estos comportamientos más arriesgados. Ejemplo, la persona que se compra un coche el más seguro de la carretera, porque voy a estar conduciendo mucho y quiero tener el coche más seguro, pero luego tiene la actitud de ir saltándose las normas de tráfico, le pone un detector de radares y solamente le importa correr y solamente baja la velocidad en ese momento, solamente está pendiente de ese tipo de cosas, pues al final acaban teniendo accidentes por el exceso de velocidad, ¿vale? Entonces, aquí
la verdad es que coches más seguros, carreteras más seguras y conductores más prudentes en cuanto a que entiendan que existe un riesgo, ¿vale? Mejor. Mira, es que siempre pongo ejemplos, pero es que, mira, em, mm, todo el mundo me dice que en España el límite de velocidad es de ir a 120 porque es un error, ¿no? Que nosotros podemos ir a 130 o 140 como en Alemania, que se puede ir en alguna autopista a lo que del coche, ¿vale? Y yo siempre le digo, mira, nosotros, ni nuestros vehículos, ni nuestra flota de vehículos, que nosotros no tenemos coches modernos, que la flota de vehículos de España de vehículos de segunda mano es muy importante. Que esos tipos de vehículos no tienen las condiciones de los medios de seguridad que tienen los coches de los alemanes. Que es que estamos hablando que ellos tienen Mercedes, pedazos de coches impresionantes y que nosotros no las tenemos. Que ellos tienen unas carreteras increíbles por el peraltaje, y que nosotros no hacemos esas carreteras ni las tenemos. Entonces, mm, eh, está también comprobado que en España cada vez que se ha reducido los límites de velocidad hacia abajo, ha habido menos accidentes de tráfico. Se ha criticado mucho la decisión esta de los límites de 50 a 30, ¿verdad? En ciudad. Pues ahora ya están sacando los datos de que ha bajado los atropellos en la ciudad. Es decir, los españoles, pues mira, pues por circunstancias hacemos mucho eso. Como yo tengo un coche muy bueno, tal y que igual, pues le voy a dar caña al coche y voy a ir más rápido y tal y que igual. Pues mira, error, porque realmente al final se disparan las estadísticas de los accidentes de tráfico. También pasó con el tema de los puntos cuando se dieron cuenta de que iban a perder puntos por exceso de velocidad. Bueno, en fin, ya sabéis que... Bueno, ya voy a seguir, que si no, no me da tiempo, ¿vale? Cuando estamos conduciendo, ajustamos nuestra conducta con objeto de mantener un nivel de riesgo constante. Mientras conducimos, comparamos el riesgo que percibimos con el que deseamos aceptar, ¿vale? Es fácil, cuando tú vas conduciendo, vas viendo unos ciertos riesgos y tú te vas poniendo, te vas adaptando y te tienes que adaptar, ¿no? Al real. Si hay diferencia entre ambos parámetros, si el riesgo percibido es mayor o menor que el deseado. Intentamos eliminar esa discrepancia tomando alguna decisión que permita reducir la situación de hemostasis. Es la realidad, en el momento que tú vas conduciendo, vas relajado, tal y que cual, pero hay un coche que se te mete, tal, te espabila y es como, "Ah", ¿no? Uy, mira el taxista lo que me ha hecho. Uy, mira el autobús que pasa demasiado cerca, ¿no? Entonces tú dices, que no me puedo relajar. Vamos a percibir el riesgo y voy a tratar de cambiar mi actitud y ponerme más en atención porque me están pasando cosas que me hacen pensar que yo voy relajada y cuando tengo que tener un poco más de percepción de que aquí puede pasar algo, puede tener un peligro, puede tener un accidente, ¿no? Según la teoría de compensación de riesgo, la clave de la seguridad vial radica en la forma en que los conductores perciben los riesgos que corren. Si evaluáramos correctamente los riesgos de la circulación, el número de accidentes de tráfico descendería considerablemente. Y en la realidad, las personas aprendemos o porque no ha pasado un accidente o porque no ha caído una multa. Es la realidad, ¿vale? Bueno, seguimos. Hablamos todavía de las teorías sobre el riesgo, ¿eh? La mejor manera de evaluar los riesgos es la concienciación sobre los peligros del tráfico. Estamos en un problema cultural en el que están implicados muchos actores y circunstancias, ¿vale? El gobierno, las campañas de marketing, los coches cada vez más modernos, más tal. El coche este que ahora es una medida de seguridad para mí muy, muy, muy acertada. Cuando tú vas conduciendo y cuando te dice el coche que te está saliendo de la carretera y que te va avisando, ¿no? O por ejemplo, esto que tienen ahora los espejos retrovisores que te sale un triangulito en el momento que se ve que hay un coche que se acerca más a ti para guardar la separación lateral, ¿no? Entonces, todos esos son sistemas que van a ayudar a los conductores y que tenemos que saber reutilizarlos, pero tampoco podemos pensar que como tengo eso puesto en el coche, no voy a tener un accidente lateralmente. Mira, no, puedes tenerlo, ¿vale? Bueno, y todo esto, eh, es cierto que el tema de la seguridad vial, pues se puede mejorar mucho y se puede concienciar mucho a la gente y es fundamental, ¿vale? Wildy señala que la política encaminada a potenciar la seguridad vial como coches más seguros, mejorar las carreteras, no es una buena solución porque las mejoras que se introducen en las vías son utilizadas por los conductores para ir más rápido o para saltarse normas, ¿eh? En lugar de para sentirse más seguros y circulando a una velocidad que antes
una velocidad de antes para mejorarla, es decir, que ahora corres más, ¿no? Wilder, la única forma de reducir los accidentes es estimular en los conductores la aceptación de niveles más bajos del riesgo. Es decir, Wilder lo que dice es que la gente sigue pensando que se puede dar un golpe. Y es que la realidad, la gente tiene que seguir pensando que por eso que tengas tu coche no te exime de no tener un accidente. Puedes tenerlo perfectamente. Eres tú quien va conduciendo el coche. Que no se te olvide. Bueno, mira, seguimos. Esta teoría, a la vez que va a generar muchas investigaciones, también ha suscitado muchas controversias. Por ejemplo, los resultados obtenidos en los simuladores no aportan pruebas concluyentes a favor de ella. También nos señala otras investigaciones como McLennan, ya estuvo en 1988, es difícil que las personas posean una capacidad tan precisa para evaluar los riesgos con la exactitud que define esta teoría. Lo que apoya en estos resultados es justamente todo lo contrario, que los juicios de los conductores sobre el riesgo son a menudo irracionales. A ver, por un lado hay gente que piensa de ese tipo, ¿vale? Que como mi coche tiene ciertas cosas que me van a hacer evitar un accidente, luego hay otras personas que no valoran que su coche tenga esa medida de seguridad, no le influye, ¿no? Y hay otros conductores que a lo mejor tengo un coche seguro, pero tampoco me pongo a saltarme las normas de tráfico porque soy una persona responsable, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los estudios no son concluyentes porque va a depender mucho de las personas, ¿no? Y que es cierto que también hay algunas veces que hay conductas de riesgo irracionales, ¿no? Hay gente que hace cosas que no tienen ninguna lógica, ¿eh? Lo pilles por donde lo pilles, ¿vale? Bueno, seguimos. Teorías del riesgo cero, ¿vale? Vamos aquí ya a pasar a la teoría de riesgo cero. Mira, esta, yo no sé por qué, pero es que yo me acuerdo cuando me hicieron esta pregunta en mi convocatoria. O sea, que a mí me preguntaron por Sumala, ¿vale? La teoría del riesgo de Manhattan y Sumala afirman que los individuos no están dispuestos a aceptar ningún tipo de riesgo cuando conducen. Lo repito, ¿eh? La teoría de riesgo cero de Natalanja, también el nombre es complicado, ¿eh? Y Sumala, yo es que me quedo con Sumala, ¿vale? Afirma que los individuos no están dispuestos a aceptar ningún tipo de riesgo cuando conducen. Es decir, que cuando una persona conduce no quiere que le pase nada, tampoco es nada. Es decir, yo cuando conduzco o cuando voy a coger mi coche o mi moto o lo que sea, yo me pongo y digo, yo no voy a tener un accidente y lo voy a evitar y quiero tener esa actitud, ¿vale? No creo que nadie en su sano juicio, porque hay personas que son kamikazes que utilizan los vehículos para ciertas cosas que no deberían ser, pero una persona en su juicio, ¿no? En un estado normal, no quiere tener un accidente de tráfico como es normal, ¿vale? La conducción no la percibe como una actividad de riesgo, pues gracias al aprendizaje que ha tenido, se ha adaptado al riesgo. A ver, tú te sacas el carnet, puedes tener algunos accidentes al principio, sobre todo los 3 primeros meses, que por eso la gente, el tema de los seguros no le gusta, no le gusta asegurar a los menores de 25 años. Bueno, vas cogiendo experiencia, y te das cuenta que el conducir no mata, ni tú matas a nadie, ¿vale? Pero sí es cierto eh, que el exceso de confianza, el exceso, pues es lo que al final acaba teniendo los accidentes. Desde esta perspectiva, la conducción de riesgo se debe a los fallos perceptivos más que a la atracción por el riesgo. Es decir, aquí lo que dice es que no es que me guste el riesgo, ni quiero que me pase algo. Yo puedo tener un despiste como una persona humana que soy. A mí no se me va a olvidar en la vida una anécdota. Yo iba conduciendo, salía del trabajo súper cansada de trabajar, soy profesora de autoescuela, iba pensando en la compra del Mercadona, cuando me quise dar cuenta me había saltado un semáforo en rojo. Yo no quería saltarme el semáforo en rojo, pero soy persona, soy humana. Y me di cuenta de que, anda, y tuve un fallo perceptivo, porque no estaba pendiente de la conducción, estaba pendiente de la compra del Mercadona, que no se me puede olvidar esto y lo otro y lo demás allá. Y cuando me miro por el espejo retrovisor y veo los coches de atrás, digo que me acabo de saltar en un semáforo yo y vengo de dar 7 horas de clase. Pues sí, porque somos humanos. Pero yo no quiero tener un accidente como es normal, ¿entendéis? Bueno, el nivel de riesgo que un conductor puede asumir está determinado por dos grupos de elementos, excitatorios o inhibitorios. Vamos a verlo, ¿vale? Porque otra pregunta tipo test que nos pueden hacer es de esto.
diferenciar entre los elementos excitatorios, ¿vale? Y los inhibitorios. Vamos, venga, va. Los elementos excitatorios impulsan al conductor a tomar decisiones arriesgadas. Es decir, a mí me excita saltarme una norma, a mí me excita coger más velocidad, a mí me excita adelantar de manera competitiva o agresiva, tener una conducta temeraria al conducir, porque me sube la adrenalina, porque me salto una norma y yo quiero saltarme las normas, soy rebelde, ¿no? Es decir, el nivel de riesgo se incrementa. Siguiendo con el ejemplo propuesto, cuando hablamos de la teoría de la compensación de riesgo, la pérdida de tiempo ocasionada en un atasco sería un factor motivacional excitatorio que impulsa al conductor a ir más rápido, asume más riesgo. Es decir, cuando estás nervioso y tal, llegas tarde y tal, te pones nervioso y al final acabas cometiendo infracciones. El motivo básico del conductor es llegar está influenciado en este caso por las presiones del tiempo, la prisa, los motivos adicionales, ¿vale? Que puede llegar al conductor a conducir de forma menos prudente y más arriesgada. Es lo que suele pasar muchas veces en los atascos cuando la gente se desespera y se salta un semáforo porque hay un hueco, en fin, o se cambia de carril de aquella manera sin mirar, pues ya está desesperado. Es lo que suele pasar, ¿vale? Y hay alguna gente pues, bueno, seguimos. Otros motivos adicionales pueden ser el estado emocional, la necesidad de autoafirmación, el gusto por el riesgo, búsqueda consciente de emociones intensas. Esto pasa mucho con los chicos jóvenes cuando montan se acaba de sacar el carnet, se acabó de comprar un coche y monta a todos sus amigos en el coche y pues le enseñan a sus colegas cómo él conduce, ¿no? Y hay, pues eso, motivaciones de riesgo y hacen conductas que lo ve y dice, madre mía. Bueno, y hace 2 días que estabas aquí montado en el coche de autoescuela sacándote el carnet con nosotros. Vale, pues seguimos, ¿vale? Los elementos inhibitorios, por ejemplo, las sanciones, actúan como un mecanismo preventivo o de control. ¿Qué es lo que te corta la ala? Los inhibitorios son los que te hacen que, pues las multas, las sanciones, el golpe, la rotura del coche, pues eso es lo que te hace, ¿no? Y también pues la pérdida de puntos, también muy importante. Y entonces de esa manera pues controlamos más riesgos admitidos, ¿vale? Seguimos. Los siniestros ocurren porque los umbrales de riesgo subjetivo que manejan los conductores son demasiado altos y no reflejan de forma apropiada el verdadero riesgo. Es decir, yo subjetivamente entiendo que no me va a pasar nunca nada, que tal, ¿vale? Y los conductores no tienen en cuenta lo que su mal le desciende como varianza, que son cambios pequeños que se producen en el tráfico, un frenazo, un cambio de carril sin señalizarlo. Estas impresiones en las estimaciones subjetivas de riesgo aumentan la probabilidad de sufrir un accidente. Es decir, el hecho de pegar un frenazo, como no pasa nada, el cambiarme de carril y no pongo el intermitente, no pasa nada y no importa, pues hace que tú no valores el riesgo y que no entiendas que eso puede llegar a provocar otro accidente a otros vehículos y que vas conduciendo de manera arriesgada, ¿no? Para esta teoría, la eliminación de la variabilidad en el tráfico, la varianza, como hemos dicho, el aumento de la predictibilidad de los eventos y el adecuado comportamiento de los conductores serían los pilares para eliminar la siniestralidad. Es decir, si vieran que realmente hay riesgo y que provocan accidentes y que es malo lo que están haciendo, pues eh, hace ver que existe ese riesgo. Por ejemplo, cuando vamos dando clases de autoescuela y los alumnos ven algo, por ejemplo, un coche que va a estacionar, algo peligroso, tienen la actitud de pegar el volantazo y cambiarse al carril de la izquierda y no haber mirado, no haber señalizado, tal, ¿vale? Ellos no han percibido el riesgo, no lo han entendido, no lo han podido practicar, eres tú quien se lo tienes que decir. Algunas veces le rectificamos cogiendo el volante y tal. Claro, ellos hacen estas cosas sin darse cuenta porque no son conocedores, pero bueno, el problema es cuando tú te montas con alguien, sabes que eso es mejor frenar, quedarte en el carril y ves que te pegan un volantazo y no nos hemos pegado un leñazo de milagro, ¿no? Entonces, ahí está la importancia como decimos, de la varianza, darte cuenta de que lo que has hecho no está bien, etcétera, ¿no? También define la importancia de buscar de los medios necesarios para que los conductores aprecien que el coste de conducir rápido es mayor que su beneficio. A ver, hay mucha gente, aquí lo que quiero decir es que hay mucha gente que piensa que por ir más rápido va a llegar antes y va a conseguir más tiempo de ocio, más tiempo para hacer cosas y tal.
pero realmente la exposición al riesgo que estás teniendo ahí y como tú estás valorando el riesgo no es de la manera adecuada, ¿no? Bueno, venga, otra teoría, otro autor, ¿vale? Riley Fuller define que la actividad de la conducción implica el aprendizaje de respuestas de evitación frente a estímulos amenazantes. Es decir, tú conduces y vas aprendiendo evitando posibles amenazas, ¿vale? Se trataría de asociar los peligros con estímulos significativos, señales de tráfico, por ejemplo, las señales de peligro, que permita al conductor anticipar y predecir el nivel de riesgo para actuar en consecuencia gracias a la educación vial que ha recibido y al conocimiento que situaciones anteriores parecidas ha tenido. Es decir, yo en este sitio, en esta curva, cuando vine anteriormente me pasó tal, ¿no? Y el resultado que tuvieron sus actuaciones, ¿vale? Esta teoría habla de la habitación, ¿vale? Fuller, teoría de la habitación, porque según ella, todo el tiempo que pasamos conduciendo estamos evitando peligros, ya sean reales o potenciales. Ya desde la psicología clásica se describió muy bien esta conducta de evitación frente a un estímulo, por ejemplo, la señal de tráfico que indica la posibilidad de una curva peligrosa, el sujeto que anticipa su respuesta para evitarla, frenar, ¿vale? Para que no aparezca un estímulo desagradable como posibilidad de un accidente y, y conseguir una situación neutral, ¿vale? La habitación, acordaros, nosotros, ya lo habéis visto en el teórico, cuando nosotros vamos conduciendo siempre tenemos que tener una actitud preventiva y anticipativa, gestionar bien los espacios, gestionar bien el espacio del vehículo con los otros, ¿no? Entonces se trata de ir viendo e intentar anticipar ante las situaciones. Entonces, esta teoría lo que se trata de hacer es hacer la técnica de conducción preventiva y anticipativa y ante situaciones que tú sabes que se te pueden tener, ya tener hasta incluso la respuesta preparada, como por ejemplo tener el pedal del freno preparado para evitar un accidente, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos. En el contexto Fuller habla de las respuestas anticipatorias de evitación, como he dicho, tener ya hasta incluso la respuesta preparada. La respuesta de evitación se ejecuta frente al estímulo discriminatorio sin comprobar la existencia de un posible estímulo adverso. Es decir, tú sabes que en ese cruce te salen los vehículos sin mirar y tú ya tienes hasta incluso suerte al acelerador porque ya te has dado algún sustillo en ese cruce, ¿no? Es decir, frenamos al acercar una curva cerrada para poder manejar de la mejor manera posible la presencia de algún obstáculo en la mitad de la curva, aunque venga un vehículo voluminoso en sentido contrario, ¿no? Respuestas retardadas de evitación. Esto es ya casi encima de lo que puede pasar, ¿no? La respuesta de evitación empieza a producirse una vez que aparece el estímulo adverso, es decir, uy, que me da, ¿vale? Este gesto que, uy, que nos da, ¿sabes? Pero tú no te habías dado cuenta, te has sorprendido. Esto cuando vas conduciendo, los alumnos no miran por los espejos retrovisores, van mirando para el frente, ¿no? El que es dependiente, que solamente ve lo que tiene delante, y no va mirando por los espejos retrovisores, y ve pasar un coche, una moto muy demasiado cerca y le sorprende, ¿no? Pues esa es la retardada de evitación. Se han dado cuenta, pero tarde, ¿vale? Lo tenían que haber hecho anteriormente, ¿no? En la anticipativa. Bueno, seguimos, ¿vale? En definitiva, según esta teoría, un estilo de conducción arriesgado es aquel que el conductor tiene a realizar conductas retardadas de evitación, es decir, aquel conductor que solamente responde cuando ya casi están encima, ¿no? Y no tiene la actitud preventiva de observar y mirar y gestionar mejor los espacios, ¿no? Aunque las conductas anticipativas son más numerosas, son más habituales que como deberían de ser, ¿vale? Voy a avanzar un poquito más, ¿vale? La utilización de conductas anticipatorias está muy relacionada con la experiencia previa del conductor, es normal. Es decir, tú en situaciones así, tú ya sabes que ese cruce, esa curva, esa situación tiene un cierto peligro porque te ha pasado algo, ¿no? Con la posibilidad de la aparición del estímulo potencialmente adverso y también con la recompensa o los castigos derivados de su conducta. El aprendizaje es muy importante a la hora de interiorizar un estilo de conducción segura. Los conductores no deben de aprender de la relación entre condiciones de antecedentes, es decir, los alumnos poco a poco en esos primeros meses son los que se van soltando ellos solos, suelen ir acompañados con personas, ¿no? Para que les vayan ayudando y que vayan conduciendo 4 ojos y no 2, ¿no? Porque necesitan un poco de eso, ¿no?
Este aprendizaje evidentemente no puede hacerse por un aprendizaje ensayo-error, sino que debería de prestar como un conjunto de reglas y estrategias y instrucciones y consejos. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso estamos los profesores de tu escuela, para que no se aprenda a golpes, sino que hay un aprendizaje lo más seguro posible, que el alumno vaya aprendiendo ciertas cosas, pero es cierto que en las clases hay un número de clases, ellos darán las que necesiten y al final aprobarán, pero a lo mejor no hemos podido practicar una situación rara, yo qué sé. ¿Qué te digo yo? Porque si te cae un árbol, hay una ráfaga de viento, se nos cae un árbol, no te ha pasado nunca, no has podido practicarlo en la vida con un alumno, y el día del examen o cuando se sacan el carnet a los 3 meses le pasa. Pues, ¿qué hago aquí? Pues, ¿no? Cosas, yo qué sé, cosas así raras, raras, no lo hemos podido practicar, ¿no? Pero bueno, lo ideal es, para eso está la formación vial, ¿no? Teoría de amenaza de evitación de Fuller. Para esta teoría, los pilares para eliminar la señal 3 son favorecer la capacidad de respuesta de los conductores, evitando conducir bajo los efectos de cualquier sustancia que reduzca la capacidad, como es normal. Las personas que van drogadas, que van, no asumen el riesgo, no entienden el riesgo, no van, se sobrevaloran y, en fin, para que esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Minimiza o elimina estímulos potencialmente adversos del entorno, es decir, las personas muchas veces no le dan importancia o no valoran realmente por el tipo de vía que van o las circunstancias del tráfico, ¿vale? Facilitar el aprendizaje de anticipaciones concretas mediante la formación, la señalización clara de los riesgos potenciales. Mira, ahora, por ejemplo, de un tipo esta parte tratan de poner los carteles de concentración de accidentes, ¿no? Es un tramo de concentración de accidentes, pues tú ya sabes que hay, por el tipo de carretera, hay más accidentes, hay más afluencia de vehículos, suele haber más accidentes y tú ahí ya entiendes que hay un riesgo añadido, que si no te ponen el cartel no lo sabes, ¿vale? Bueno, modelo jerárquico de Bosch-Schiller y Van der Moller. Otra teoría que tenemos un resumen, una cosita, ¿vale? Y ahora hablaremos de Luis Montoro, ¿vale? Este modelo surge con el propósito de superar o de unir las tres teorías anteriores. Asume básicamente que los conductores deciden elegir aquellas alternativas con mayor utilidad subjetivamente esperada, ¿no? Es decir, que nosotros tratamos de conducir de tal manera que sea lo mejor posible y tratando de entender el riesgo que sea lo más equilibrado posible, ¿no? Concibe las tareas del tráfico como estructuras jerárquicamente. Esta jerarquía la establece en 3 niveles: el nivel estratégico, el táctico y el operativo. Esto es importante. El nivel estratégico, el táctico y el operativo es fácil de preguntar también, ¿eh? Luis Montoro, catedrático de seguridad vial del Intra, a partir de ahí desarrolló esta teoría de Mandel-Moller y la reelaboró con un gráfico, ¿vale? Mira, el gráfico no, a ver, no te van a preguntar un gráfico, vamos a ser sinceros, pero esta parte de aquí del intervalo temporal, del nivel estratégico, que es digamos así, a largo plazo, el nivel táctico, que es a corto, y el operativo, que es inmediato, esto sí, os lo quedáis, porque la verdad, explicar esto y que nos saquen preguntas de aquí es muy complicado, ¿vale? Chicos, no os metáis en mucha historia con el gráfico, porque ya os digo yo que... Ahora, aquí sí, lo que hace es un poco elaborar el gráfico, ¿vale? Como se puede apreciar en el gráfico, el entorno físico está presente en todos los niveles y hace referencia a lo que nos rodea, los conductores. Pues es normal. No es lo mismo conducir por una ciudad que por un pueblo, por una carretera convencional que por una autopista o autovía. El entorno físico es fundamental. No es lo mismo conducir aquí que irte a Marruecos o irte a África. ¿Vale? El entorno es fundamental. El entorno físico es captado por por los procesos perceptivos del conductor convirtiéndose, al conductor viéndose, perdón, influida esta percepción por la experiencia que el conductor tenga de situaciones similares y de las consecuencias que haya supuesto sus acciones. Lo que es lo mismo, el aprendizaje de la conducción matiza la percepción obtenida. Es decir, como tú vayas aprendiendo, como a ti te vayan pasando las cosas, tú tendrás una percepción, ¿no?
y que es la que realmente tú obtienes, ¿vale? El nivel, aquí, venga, aquí importante, ¿vale? El nivel estratégico es aquel que se planifica. Se distingue entre expectativas de accidente y otras expectativas y posibilidades subjetivas de tenerlo, ¿vale? Mientras que si el nivel táctico se reducen esas posibilidades de tener o no tener un accidente a causa de sus particulares. Vale, muy fácil. El nivel estratégico es como, imaginaros que vamos a hacer un viaje. Tú planificas el viaje, dices, voy a coger el coche, le voy a hacer la revisión, voy a ir por esta autopista, aunque sea de pago, pero me voy a ahorrar no sé cuánto, voy a parar en este sitio para comer, ahí vamos a descansar. Eso es el nivel estratégico. Y cuando también piensas, pues piensas en arreglar tu coche, en dejarlo en buenas condiciones para evitar un accidente, porque no quieres que se te averíe en la caminata, en el camino, ¿no? El nivel táctico. Pues, por ejemplo, imagínate que te pones en carretera y conforme vas andando te das cuenta pues que hay un accidente. Pues decides a lo mejor salirte de la carretera porque se ve atasco y decides fuera de la carretera en una gasolina buscar otra alternativa para hacer. Entonces has hecho un nivel táctico, has cambiado tu estrategia, has hecho un cambio de planes para mejorar esa situación que era imprevista y de esa manera también te pones menos en riesgo. Cuanto menos coche haya, menos posibilidades de tener un accidente vas a tener, como es normal, ¿no? Y luego ya está aquí, bueno, bueno, voy a seguir leyendo y así no nos perdemos, ¿vale? Pero lo vais a entender. El nivel estratégico, que es el que se planifica, se distingue entre expectativas de accidente y otras expectativas, posibilidades sujetas de tener o no tener un accidente a lo largo del viaje. Mientras que el táctico se reduce a esas posibilidades de tener o no tener un accidente a cada caso particular, ¿vale? Otro aspecto que se trata en el gráfico son las motivaciones del conductor, lo que hace que optar por alguna de las alternativas posibles. Según el gráfico, el conductor puede optar por el nivel estratégico por centrarse en la seguridad vial. Otras motivaciones, ¿vale? Como llegar a la hora oportuna, ¿vale? A partir de esa decisión se pone en marcha el plan de maniobra a la velocidad que se quiere ir, ¿vale? Cuando nosotros, aquí ha puesto el ejemplo de llegar a tiempo, ¿no? De cuando tú tienes un viaje y quieres llegar a tiempo y si había un poquito de tráfico, pues ahora le voy a pegar un poquito, voy a acelerar un poquito más, me voy a poner a más velocidad y voy a conseguir llegar a tiempo porque tenemos que hacer el check-in en el avión tal o tenemos que llegar al hotel a esta a esta hora porque hemos quedado tal, ¿no? Cosas así, ¿no? O tenemos un evento familiar y hemos quedado a tal hora y bueno, si ahora vamos más lento, luego aceleraré. El ejemplo que pone, ¿no? La unión de motivación y expectativa originan los juicios y los juicios desembocan en la decisión, ¿no? Pues eso, quiero llegar pronto, bueno, no se me queje, genera una expectativa de llegar a un tipo de hora y al final pues influye en la actitud a la hora de conducir más rápido, más lento, ¿no? Y la decisión lleva a que se ejecute una determinada conducta. La conducta que según esta teoría elegiría la alternativa con mayor utilidad subjetiva esperada. En este plan de acción, en el nivel estratégico superior, puede mantenerse de acuerdo a lo planificado originalmente o puede verse modificado dependiendo de su eficacia o ineficacia al llevarlo a cabo, como el ejemplo que he puesto de la ruta, ¿no? De que cambie la ruta porque hay más tráfico por la que ha elegido, ¿no? Corregirla en caso de que lo estimemos oportuno, cuando un plan conductual se pone en marcha, el nivel estratégico y el nivel táctico, automáticamente se empieza a chequear las expectativas que se han establecido en el nivel táctico. Pasa cuando vamos conduciendo y tenemos que llegar a una determinada hora. Sales, sabes que pone Google Maps te dice, su viaje terminará a tal hora. Tú ya tienes expectativa de que vas a llegar a esa hora. Pues resulta que aparece un accidente, un camión que vuelca a la mitad de la carretera y empieza a decirte Google Maps, recalcula el tiempo y tú sabes que vas a llegar más tarde y que has quedado con tal. Y eso genera, ¿no? Pues nada, no pasa nada. Si llega tarde, es que no pasa nada, ¿no? Bueno, en fin, que seguimos. Que es el ejemplo que quería, que ha puesto el Montoro, ¿no? Continuamente estamos elaborando nuevos juicios que llevan a nuestras decisiones bien para corregir el plan original o para seguir con el plan prefijado. Entonces hay gente que dice, bueno, pues llegamos tarde, no pasa nada, llama por teléfono, dile a tal que vamos a llegar media hora tarde y que no nos esperen, o, ¿sabes?
Y hay otra gente que dice, pues no, pues lo que voy a hacer es que voy a coger el coche y lo voy a poner a 170. Pues cada uno, ya sabéis, ¿no? Bueno, sigo con el modelo. Me queda muy poquito, ¿eh? Me queda muy poco, pero vamos a acabar, ¿vale? En el nivel superior comparamos como, por ejemplo, el adelantar un camión. El plan de maniobra completa con mantener una velocidad que establecemos plan estratégico, ¿vale? Si no, si no es compatible con esta conversación, está prohibido adelantar el plan estratégico, debe modificarse. A ver, lo que suele pasar muchas veces. Quiero adelantar el camión, piensas que lo puedes hacer, te das cuenta que no puedes porque hay un riesgo, viene un coche de frente, desistes, ¿vale? Y te vuelves al carril de la derecha y modifica, no hay más, ¿vale? Porque es que te va a tener accidente con el de enfrente, ¿vale? Ojo, nivel operativo, hemos estado hablando del estratégico, del táctico y ahora llega el nivel operativo, ¿eh? El nivel operativo es donde el plan de maniobra se lleva a cabo por medio de actividad operativa normal, es decir, el conductor a través de la percepción de los cambios que produce su conducta en el ambiente supervisa continuamente esta operativa. Es decir, el nivel operativo es cuando estás constantemente comprobando tu límite de velocidad, viendo a ver si, si te vas pasando o no en los límites. Y el operativo es actuar, hacer, ¿vale? ¿Sí? Bueno, y es muy corto, es en ese momento el que estás haciendo, no es que lo planifica y todo eso. La actividad operativa termina cuando el plan de maniobra culmina o es corregido por el conductor. Si no ha detenido previamente al percibir una situación con una probabilidad muy alta de accidente. El vehículo al que estamos tratando de adelantar, por ejemplo, aumenta su velocidad. Tú quieres adelantar el camión, sabes que puede hacerlo, que tiene una probabilidad que no va a venir nadie de frente porque lo observas, aceleras más de la cuenta y estás haciendo una actividad pues normal, ¿no? Pero da la casualidad de que el camión coge más velocidad y no te deja adelantar. Pues hay una situación que tú tienes que rectificar porque hay un riesgo, es que no te está dejando adelantarlo. Pues ya ahí, ¿qué hacemos? Hay personas que le pegan más fuerte el acelerador y tú dices, pues te vas a aguantar, que te voy a acelerar yo y se ponen más en riesgo. O hay otro tipo de personas que se da cuenta que eso es peligroso porque no se está dejando adelantar, frena y regresa al carril de la derecha, ¿no? Pues eso es el cómo cambiar o cómo interpretamos el riesgo unas personas y otras, ¿no? Es un modelo muy reciente y que todavía está en proceso de variación para probar su eficacia, tal. Bueno, esto yo, la verdad que llevan hablando muchos años, ¿eh? Yo ya tengo una edad. Este modelo defiende que hay que minimizar las ventajas derivadas de las operaciones que implican mayor riesgo y maximizar las ventajas derivadas de las acciones prudentes. Define también que la labor formativa debe incidir más en las estrategias decisorias que en las situaciones que comparten un objeto, un riesgo objetivo. A ver, aquí estamos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros como profesores, como formadores, ¿no? Tenemos que incidir mucho en cómo a los alumnos le tenemos que enseñar que situaciones de riesgo solucionarlas de la mejor manera posible, ¿no? A mí me ha pasado ir por la autopista o autovía, un conductor que seguramente iría viendo el teléfono o hablando con alguien, con su pedazo de Mercedes, que va a lo mejor a 80 kilómetros por hora por la autovía porque está distraído, está haciendo, vete tú sabes qué. Decide, al alumno y nosotros necesitamos enseñarle a las personas que adelanten, a los alumnos, decidimos adelantar. Empezamos a adelantar y el del Mercedes que nos ve, dice que un coche de autoescuela me va a adelantar. Ja. Y empieza a acelerar, y el alumno que se ve comprometido. Esto en autopista, autovía, estaba ahí poniendo el ejemplo, ¿vale? Se ve comprometido porque no le da tiempo y el hombre es una situación, pues el típico pique de carretera. O el típico pique que te paran en un semáforo, te miran y salen y empiezan a picarse, ¿no? Tú ahí como profesor o formador, ¿qué tienes que enseñarle? Que acelere, que se ponga en riesgo y que posiblemente tenga un accidente y que... O por el contrario, decirle, tranquilo, desiste, no volvemos al carril de la derecha, ya habrá momento para adelantar. ¿Entendéis? Lo que un profesor, cuanto más prudente y cuanto más inculcamos a la persona
la seguridad vial y que no podemos estar y provocarnos y cabrearnos y excitarnos y que nos sube la adrenalina y ese tipo de cosas. No, hay que buscar y pensar siempre en la seguridad vial, ¿vale? Y es fundamental en nuestro trabajo, ¿vale? Situaciones de estas voy a encontrar un montón todos los días. El cambio de carril. Cuando te quieres cambiar de carril, viene el taxista y dice que el coche de tu escuela se va a poner delante de mí. Acelero y no le dejo. Y no dejo que se cambie delante de mí al carril. Le dice al alumno, desiste, regresa. No te deja. Has acelerado y te estás poniendo en peligro. Eso también pasa muchísimas veces, ¿vale? En fin, esto es nuestro trabajo y tratar de hacerle ver a los alumnos los riesgos y que no merece la pena ponerse en un riesgo, ¿vale? Bueno, chicos, pues gracias por vuestra atención. Este tema era más largo, me he decidido un poquito, pero lo tenéis que entender. Ya sabéis, recomendaciones. Este tema, la mejor manera que podéis estudiarlo es a través de esquemas, sintetizar las teorías, diferenciarlas bien, ver que hay distintos tipos de distintas preguntas de alternativas, de tres alternativas, que el dependiente de campo, el independiente, las operativas, las subjetivas, las aceptadas, es decir, es que saltan a la vista las preguntas tipo test, ¿vale? De este tema. Bueno, pues sin más os dejo y nada, mucho ánimo, que ya sabéis que os motivo mucho para que esta asignatura, yo sé que es un poco así, pero realmente es que es fundamental para el día a día, para nuestro trabajo, ¿eh? Y la vaya a utilizar el día de mañana mucho, porque necesitamos entender a las personas que vamos enseñando y darle herramientas para que puedan conducir de una manera lo más segura posible, ¿eh? Bueno, pues nada, que muchas gracias y buen fin de semana, ¿vale? Venga, un saludo.